Muy bien, vamos a empezar con nuestra última sesión de clases. Hoy día fin de ciclo, ¿no? Bien, primero, buenos días con todos y espero que estén estudiando duro y parejo, ¿no? Para ingresar a San Marcos. Bueno, hoy día vamos a hablar de la parte final del curso, ¿no? Sobre Julio Román Ribeiro, Blanca Varela y Mario Vargas Llosa. Nos quedamos en indigenismo y la vanguardia, ¿no? Que fueron movimientos paralelos. Ambos se desarrollaron desde los años 20 hasta llegar a los 50. Y luego, durante la década del 50, aparece lo que se llama generación del 50. Entonces acá, ¿no? Vivieron varios escritores muy interesantes, ¿no? Que le dieron un nivel a la literatura peruana, la generación del 50. En los 50 hay un cambio, ¿no? En la vida del país en todo sentido. Eh, Primero, ¿no? Los 50 está marcado por el gobierno de Odría, ¿no? El famoso ochenio. El ochenio de Odría. Después también, ¿no? Es interesante la modernización de la urbe. Lima, que era la ciudad más importante, ¿no? Del país, bueno, hasta ahora también lo sigue siendo, ¿no? Pero dice que Lima puede ser una ciudad, ¿no? Que tenía más o menos unos 600.000 habitantes, o sea, era una ciudad, digamos, bastante elemental. Era la Lima colonial todavía, ¿no? Y entonces de pronto, ¿no? Se comienzan a construir nuevos edificios, se construyen avenidas. eh, Acá en Lima también existía el tranvía, eso es interesante, ¿no? El tranvía existía, o sea, el tren. Casi toda Lima estaba conectada por el tranvía, por el tren. Eso, en lugar de mejorarlo, lo sacaron, lo eliminaron, ¿no? Sería bueno investigar quién fue el alcalde o presidente, ¿no? ¿Quién sería ese tipo tan inteligente, ¿no? Que eliminó el tranvía en lugar de mejorarlo. Entonces, ¿no? Se moderniza la urbe, ¿no? Y lo más interesante se da, ¿no? El fenómeno de la migración, ¿no? Del campo a la ciudad. Miles y miles, ¿no? De personas que habían nacido en la costa o en los otros pueblos costeños o en la sierra o en la selva, se vienen, ¿no? A la ciudad, principalmente a Lima. Y entonces Lima, que no era tan grande, ¿no? Dice Lima por el norte llegaba hasta la Uni. Todo hacia el norte, después pasando la Uni eran puras chacras. San Juan de Lurigancho no existía, eran puras chacras San Juan de Lurigancho. O sea, Lima llegaba hasta Acho. Y por el oeste dice, ¿no? Lima era más o menos hasta, por el Estadio Nacional, más o menos. Y luego eran puras chacras, ¿no? Ahora Miraflores era como un pueblito. O sea, entre Miraflores y Lima estaban separados por una serie de chacras. Igual, ¿no? Toda la zona sur no existía, ¿no? Surco, por ejemplo, eran puras chacras. Ahí sembraban bastante, ¿no? Uvas. Surco era chacras, una serie de chacras.
Entonces, ¿no? La migración, así que obviamente, ¿no? Las personas buscan dónde vivir, entonces invaden los cerros cercanos al centro de Lima, ¿no? Esto que vemos en la foto es San Cristóbal de Hacho, ¿no? Pero es una foto actual, ¿no? Pero se llena de casas ahí en los 50. Igual, ¿no? Todos los cerros que rodean a la parada, o sea, lo que es hoy día la zona de Gamarra, esos cerros también se llenaron en los 50. Entonces, no, como no es suficiente llenar los cerros cercanos al centro de Lima, están las famosas invasiones. Así que hay invasión, ¿no? En la zona norte invaden lo que es Independencia, Coma, son invasiones gigantescas. En el sur, ¿no? San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, ¿no? Y más adelante, Villa Salvador, también son invasiones. Y así, ¿no? Lima se convierte en una urbe gigantesca, ¿no? Actualmente vivimos como 10 millones. Y es una ciudad, como dicen los escritores, monstruosa, ¿no? O sea, es muy grande, ¿no? Por eso que no, los viajes son terribles, ¿no? En Lima. Buenos Aires, que es una gran ciudad, la capital de Argentina, más o menos viven unos 4 millones de personas allí. Y sus avenidas son grandes, ¿no? En cambio, Lima, 10 millones y no tiene ninguna avenida grande, o sea, amplias, ¿no? Como en Buenos Aires. Entonces, todo eso empezó en los 50. Entonces nace, ¿no? Lo que se llama la generación del 50. Así que primero vamos a hablar de la narrativa, ¿no? Que también se conoce como la narrativa urbana. La narrativa urbana reemplaza pues a la narrativa indigenista. El título ya es bastante explícito, ¿no? Urbe. Entonces no aparece la ciudad, principalmente Lima, ¿no? La migración, ¿no? Las barriadas, se cuentan historias, ¿no? Ambientadas en las barriadas. Dice, no propone una mirada crítica de la ciudad. Claro, ¿no? Esta ciudad, principalmente Lima, es, ¿no? Representada en los cuentos como una ciudad, no digamos, monstruosa, ¿no? Donde no hay tanta gente, ¿no? Mucha gente. Y claro, todo, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Las cosas buenas y malas de la ciudad. Dice, no, principalmente se cuentan las historias de la clase media, ¿no? Ahora, algunos cuentistas, ¿no? Nos van a hablar de temas de la vida real. Sería neorrealista, ¿no? Otros hablan de los migrantes, ¿no? O sea, un neoindigenismo. O historias también que suceden en el campo, pero ya con técnicas vanguardistas. Otros van a escribir, ¿no? Historias fantásticas. El primer escritor que publicó un libro de cuentos interesante con esta temática urbana fue Enrique Congrains. Su libro se llama Lima Hora Cero. Y dentro de ese libro destaca este cuento, ¿no? El niño de junto al cielo. Es la historia, ¿no? De un niño que se viene desde su pueblo de la sierra a Lima con un tío. Obviamente vienen a buscar un futuro mejor acá, ¿no? Este niño con su tío viven pues en una casita, ¿no? Que construyen ahí en el cerro, ¿no? Aparentemente acá en Hacho, San Cristóbal se llama ese cerro, ¿no? Entonces el niño de ahí ve, ¿no? Observa las calles de Lima, del centro de Lima, y entonces se ve así, ¿no? Tanta gente, ¿no?
Así que el niño más o menos se imagina como que esta gente que camina, ¿no? Sería la imagen de una bestia, ¿no? Con un millón de cabezas. Esa es una imagen muy potente, ¿no? A miles y miles de personas caminando ahí, ¿no? Parece que fuera un monstruo, pues, ¿no? Una bestia, ¿no? Que se mueve, ¿no? O sea, tiene tantas cabezas. Ahora, el más grande escritor, ¿no? En la narrativa de los 50 es Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro. Bueno, Ribeiro nació en Lima, en Miraflores, ¿no? Pero de ese tiempo, ¿no? En que Miraflores era como un pueblito, estaba separado de Lima, ¿no? Por chacras. Pero dice que sí llegaba hasta Miraflores el tranvía. Parece que con Leguía, ¿no? Construyeron el tranvía, que llegaba hasta Barranco, que era una playa exclusiva en ese tiempo, ¿no? Se imaginan, no, no había casi nada de gente. Sería bonito la playa en ese tiempo, ¿no? Entonces Ribeiro, él se va a ir a vivir a Europa. O sea, la mayor parte de su vida vivió en Europa, en Francia. Ahí trabajaba. Entonces Ribeiro venía al Perú pues en sus vacaciones y al final ya no, cuando ya se jubiló se vino a vivir al Perú. Y al poco tiempo falleció. ¿Cómo era, no? O cómo es la narrativa de Ribeiro. Primero, todos sus cuentos se han reunido con un título general, La palabra del mudo. Un título curioso, ¿no? Porque palabra es, ¿no? Sonido, voz y mudo, obviamente, no puede hablar. Entonces, esto sería un oxímoron. Se llama oxímoron cuando aparecen dos palabras con significados opuestos. A Ribeiro muchas veces le preguntaron, pues, ¿no? ¿Por qué había colocado como título La palabra del mudo, ¿no? A todos sus cuentos. Y entonces, él mismo lo explicó, ¿no? Él dijo, porque mis cuentos, los personajes principales son, ¿no? Los marginales, los olvidados, o sea, aquellos sujetos, ¿no? Que nunca aparecen, ¿no? En la prensa, en la televisión, como algo importante, ¿no? Los marginados. O sea, el mudo es el marginal, el olvidado, ¿no? Ese sujeto que vive día a día, pero como que no existe. Ahora, Ribeiro nunca utilizó técnicas vanguardistas. Eso es interesante, ¿no? Porque él, que vivió casi la mayor parte de su vida en Europa y que supone que ha leído muchas obras allá, ¿no? Muchas novelas, cuentos vanguardistas, él no usa esas técnicas. Así que Ribeiro escribe al modo tradicional, ¿no? Al modo siglo XIX. Es que él decía, ¿no? Que simplemente le interesaba contar la historia, ¿no? Bien contada. La temática es urbana y costeña, dice. No es urbana y costeña. Claro, ¿no? Son historias mayormente ambientadas acá en Lima. Representa dos mundos, dicotomía, dice, ¿no? Dicotomía, claro, dos mundos, dos formas, ¿no? La oficialidad versus la marginalidad. Bueno, el Perú funciona de esta forma, ¿no? Siempre está presente esta dicotomía, lo oficial y lo marginal. ¿Cómo se nota esto? A ver, un ejemplo fácil sería, ¿no? Actualmente, muchos jóvenes, principalmente universitarios,
trabajan a medio tiempo en estas tiendas, ¿no? Como Saga, Ripley, Metro, ¿no? Y otras tiendas más que existen. Eh, entonces ellos serían trabajadores formales, ¿no? O sea, oficiales, ¿no? Porque estás en planillas, ¿no? Te ponen en planilla, te pagan un sueldo, ¿no? O sea, sería la forma correcta. Y otros jóvenes, ¿no? Trabajan por su cuenta, venden, ¿no? En las calles, diferentes cosas, ¿no? Puede vender comida, ropa, una serie de productos, ¿no? Son los famosos ambulantes que venden en las calles. Ellos serían, pues, no, digamos, el mundo marginal. O sea, ellos son trabajadores marginales, porque no están en planilla, ¿no? No tienen seguro, no, no tienen nada. Entonces, vean, hay dos formas de trabajo, ¿no? En Lima hoy en día, ¿no? El trabajo oficial, formal, ¿no? Que son en estas empresas, y el trabajo marginal, ¿no? La que la misma gente crea su propio trabajo y laboran en las calles. Entonces, esta forma, ¿no? de existencia de lo marginal y oficial siempre aparece en los cuentos de Ribeiro. Para este fenómeno se da pues en todo, ¿no? En todos los niveles. Incluso, ¿no? En la pandemia del COVID-19, uno leía, ¿no? Que la economía peruana era marginal en 70%. Otro dice, ¿no? Tenemos un narrador escéptico. No sé qué significa esto, ¿no? La voz que nos cuenta las historias en estos cuentos se le llama pues narrador. Y esa voz simplemente no nos cuenta lo que ve. Nunca se identifica con lo que sucede allí. Entonces, esa forma viene a ser, ¿no? Una narración escéptica. Ahora, de los muchos cuentos que actualmente, ¿no? Uno podría comprarse en la librería o leer en la biblioteca o bajarme de internet de Ribeiro, el más importante y que nos interesa porque está, ¿no? En el tema del examen en San Marcos, Los gallinazos sin plumas. Los gallinazos sin plumas, que se publicó la primera vez en 1955, ¿no? Es la historia de una familia marginal. Este cuento está ambientado en Miraflores, pero de los años 50, ¿no? Cuando era un pueblito. Ahora, claro, ¿no? Era un pueblito bonito, ¿no? Donde vivía la gente de clase media, ¿no? Y entonces dice, en la avenida José Pardo, dice, ¿no? Allí vivía la gente clase mediera, ¿no? Vivían en casonas. Eran casonas, bonitas, ¿no? Y amplias, ¿no? Eso era antes, ¿no? Actualmente los departamentos son chiquititos, ¿no? Son conocidos también como ratoneras y cuestan cantidad de plata, ¿no? Y entonces no vivían pues en casonas, ¿no? Que tenían su patio y todo, ¿no? Pero dice que muchas familias, ¿no? Que vivían en la avenida José Pardo, pues no se habían ido a vivir a otra parte, ¿no? Entonces, ¿no? En algunas casonas vivían los cuidadores, ¿no? O sea, gente que se contrataba para que cuiden, ¿no? Y justamente en una de esas casas vivía esta familia que se supone que cuidaba en esa casa, conformada por Don Santos, el abuelo, Enrique y Efraín, los nietos. Ahora, es una familia marginal, ¿no? ¿Por qué? Porque está formada por el abuelo y los nietos. Porque una familia formal sería, pues, ¿no? Papá, mamá y los hijos. En este caso no existe la figura materna, ni siquiera está la abuela, ¿no? Solamente el abuelo Don Santos.
Así que es una familia marginal, que los psicólogos llamarían, ¿no?, una familia disfuncional. Y además, ¿no?, don Santos, que es un abuelo, ya digamos un hombre mayor, ¿no?, un anciano, además le falta una pierna. Así que él siempre usa un bastón. O dice, a veces se colocaba una pierna de palo, ¿no? Entonces, don Santos es, aparte, ¿no?, de que es parte de una familia marginal, él mismo también es un marginal, ¿sí o no? Porque en este mundo ser alguien, ¿no?, minusválido, que te falte una pierna, ya es todo un problema grave, ¿no? Para uno, ¿no? Porque la gente no, nunca te da la mano, ¿no? Nunca te ayudan. Entonces, ¿no? Están viendo ahí la presencia de una familia marginal. Ahora, ellos criaban un cerdo que tenía nombre, ¿no? Este cerdo se llamaba Pascual. Y claro, lo crían ahí en el corral, en el patio, ¿no? Que le habían construido un chiquero allí, con la idea, pues, ¿no?, de hacerlo crecer y vender, ¿no? Así que Pascual representa también, ¿no?, la esperanza económica de la familia. Ahora, dice, ¿no? Todos los días el abuelo despertaba a gritos, ¿no?, a sus nietos a las 6 de la mañana. A esa hora Enrique y Efraín entonces, ¿no?, se levantaban, salían corriendo al patio, se lavaban la cara, cogían sus baldes de lata, ¿no? Y salían a recorrer toda la avenida José Pardo para buscar, ¿no?, los paquetes de basura que los vecinos a esa hora sacaban a la puerta de su casa. Y entonces estos niños no tenían que recoger el resto de comida de los paquetes de basura para el alimento, ¿no?, del cerdo. El problema dice que no era pues un trabajo fácil, ¿no? Era bastante difícil porque era una competencia. Dice a esa hora que sacaban sus paquetes de basura la gente, ¿no?, a la puerta de sus casas. A esa hora también pasaba pues, ¿no?, el carro que recogía la basura, ¿no? Entonces, no, el asunto era que la persona que quería buscar cosas en los paquetes tenía que hacerlo rápido y antes que aparezca el carro basurero. Y dice pues Enrique y Efraín no eran los únicos. Ya era una competencia y se había mucha gente recogiendo cosas en los basurales. Hasta familias enteras, dice, ¿no? Bueno, esto se ve hasta ahora, ¿no? Hasta ahora se ve. Y entonces, ¿no?, cuando regresaban a la casa, ¿no?, con los baldes llenos de comida para el cerdo, el abuelo estaba feliz. Y claro, ¿no?, Pascual también comía bien. Pero había días en que no había mucha comida, así que el abuelo estaba molesto, ¿no? Le decía, ¿por qué no han traído bastante comida? Y claro, tampoco Pascual entonces comía bien ese día, ¿no? Así era la vida de los niños todos los días. Ahora, claro, ¿no? Don Santo no sale a buscar la comida para los cerdos, pues, ¿no?, como le falta una pierna, entonces él es especie de jefe nada más, ¿no? El que ordena, ¿no? O sea, realmente los que trabajan son los niños. Ahora, dice, muchas veces como en la avenida no había suficiente comida para el cerdo, el abuelo les pedía a los niños que vayan hasta la playa, porque ahí al fondo, ¿no?, de la avenida José Pardo está la playa, ¿no? ¿Por qué, no? Porque dice ahí a la playa, o sea, al acantilado, llegaban camiones cargados con basura y los vaciaban allí. Así que se formaban cerros de basura, ¿no? Y claro, lo bueno que allí podías encontrar comida para el cerdo, pero también significaba más trabajo, ¿no? Era, ¿no?, regresar desde la playa hasta la casa, ¿no?, cargando tu balde de latas llenos de comida para el cerdo. Era pues un trabajo arduo. Bueno, no, el asunto es que los niños lo hacían, ¿no? Y dice justamente en una de esas mañanas en que fueron al acantilado, conocieron a un perrito, ¿no? A un perrito callejero.
Este perro comienza a seguir, ¿no? A los niños y finalmente, ¿no? El perro un día los siguió hasta la casa, ¿no? Y los niños le habían puesto un nombre, ¿no? El perro se llamaba Pedro. Claro, el abuelo dijo, no, ¿para qué lo han traído? No, acá no hay comida. Pero Efraín y Enrique le explicaron al abuelo de que Pedro no era una carga, ¿no? O sea, alguien que molestaba, que más bien era un ayudante, porque como tiene buen olfato, dice que el perro encontraba facilito, ¿no? En qué paquete, en qué cerro de basura estaba enterrado comida para el cerdo. Así que el abuelo dijo ya entonces que se quede, ¿no? Así que Pedro también entonces salía con los niños a buscar la comida para el cerdo. Así estaba la vida, ¿no? Hasta que una mañana, dice, ¿no? Efraín, allí entre los basurales, ¿no? Se pisó pues un vidrio, ¿no? Un pedazo de vidrio roto y le hizo un corte, ¿no? En la planta de su pie. Eso también revela entonces que estos niños eran tan pobres que seguramente, ¿no? Caminaban entre los basurales descalzos o de repente con sandalia, ¿no? Porque si no, ¿cómo se te corta la planta de tu pie con un pedazo de vidrio, ¿no? Así que Efraín regresó, pues, ¿no? Con su herida profunda, ¿no? A la casa, claro, con su balde de comida para el cerdo. Y al día siguiente el niño no puede levantarse, ¿no? Porque como nunca le curaron, al abuelo no le tomó importancia, ¿no? Dice, ¿no? Se le había infectado el pie herido, ¿no? Y se le había hinchado así como una pelota. Pero el abuelo dice, ¿no? Ya si Efraín no, que se queda ahí, ¿no? Que tirado en su cama, ¿no? Así que Enrique solo sale, ¿no? A buscar la comida para el cerdo, pero era pues un doble trabajo, ¿no? Porque el abuelo también le exige, ¿no? Que lleve el balde también de su hermano. Hasta que otra mañana Enrique tampoco puede levantarse, ¿no? Porque amaneció muy mal, ¿no? Dice que estaba volando en fiebre, tenía tos, la garganta, bronquios, gripe, ¿no? El asunto ese día, pues nadie sale a buscar la comida para el cerdo. Y el cerdo estaba cada vez más grande, ¿no? Y como que quería comer más. Y lo bueno, ¿no? Claro, ya pronto lo van a vender. Al segundo día tampoco nadie sale a buscar la comida para el cerdo, ¿no? Dice que Pascal gruñía tanto que se escuchaba a cuadras, ¿no? Que los vecinos fueron a reclamarle pues a don Santos, ¿no? Que haga callar a su cerdo. Entonces dice, ¿no? Para el tercer día, dice que don Santos, él dice que salió, ¿no? Con sus dos baldes colgados en sus hombros a la avenida José Pardo a buscar la comida para el cerdo. Pero dice que regresó a la media mañana con los baldes casi vacíos, porque no pudo recoger la comida para el cerdo, ¿no? Porque era difícil. Como él no tiene una pierna, no tiene una pierna de palo, no puede correr. Así que no, cuando llegaba a un paquete que estaba abierto, ya no había nada bueno ahí. Dice que don Santos regresó derrotado, ¿no? Derrotado. Al tercer día, bueno, dice que esa noche prácticamente nadie durmió. El cerdo gruñía como un monstruo. Don Santos, ¿no? Se le pasó toda la noche gritando, insultando a los niños, ¿no? Y claro, ¿no? Efraín toda la noche se quejaba de la infección, parece que ya se le estaba infectando toda la pierna. Y Enrique que tosía toda la noche. Hasta Pedro, dice, ¿no? Se la pasó aullando. El asunto es que cuando amaneció 6 de la mañana, dice que don Santos fue con su bastón, ¿no? Al cuarto de los niños y los despertó a bastonazos. Les dijo, no, ya levántense, no vayan a buscar la comida para Pascual, ¿no? Los acusó de estar haciéndose los enfermitos. Enrique se levantó.
estaba mal, ¿no? Con los bronquios, pero podía pararse, ¿no? Le suplicó al abuelo, pues, no, que no golpee a Efraín, porque él, por más que lo golpees, no se va a poder levantar, ¿no? Porque está con toda la pierna ya aparentemente infectada, ¿no? Así que Enrique, no, él solito dice, salió, pues, no, con los baldes, así enfermo, a buscar la comida para el cerdo, que gruñía hace 3 días. Ahora Pedro, la mascota, ¿no? Quiso acompañar a Enrique, pero él le pide a su perrito, ¿no? Que más bien se quede cuidando a Efraín. El perro obediente se quedó. El temor de Enrique era que su hermano se muriera, ¿no? Dice que a la media mañana regresó pues a Enrique felizmente, ¿no? Con los baldes llenos de comida para el cerdo. Cuando ingresó al patio, el abuelo estaba parado allí, cerca al chiquero. Enrique le dejó los baldes en sus pies, ¿no? Para que el abuelo le dé, ¿no? Al cerdo. Y Enrique se fue corriendo, ¿no? A ver a su hermano cómo estaba, ¿no? De repente estaba muerto ya. Bueno, Efraín estaba ahí, ¿no? Estaba que se quejaba, pero estaba vivo. Más bien, Enrique le dijo a Enrique, ¿no? Busca a Pedro. El abuelo lo ha estado golpeando al perro. Enrique salió, ¿no? Comenzó a llamar a su perro, ¿no? Y Pedro no aparecía. Enrique salió hasta la puerta de la calle, ¿no? Para ver, seguramente se ha ido a la calle, ¿no? Y entonces regresó al patio, ¿no? Le preguntó al abuelo, ¿no? Si había visto al perro. Y el abuelo dice, no, no dijo nada el abuelo. De pronto, Enrique, ¿no? Se da cuenta de que el cerdo está silencioso, porque hace días está que gruñe, ¿no? De hambre. Así que Enrique pensó, ¿no? Que solamente el abuelo ya le vació la comida que trajo, ¿no? Pero cuando mira bien se da cuenta que los baldes que él ha traído de la calle, ¿no? Llenos de comida, estaba allí lleno todavía de comida. Entonces, ¿no? El niño se queda pues sorprendido, ¿no? ¿Por qué el cerdo está tan callado? Y entonces dice el niño se acercó, ¿no? Al chiquero para ver de cerca al cerdo y entonces se da cuenta, ¿no? De que el cerdo estaba terminando de comer algo. O más exactamente, ¿no? Estaba terminando de tragar algo. Dice, tenía todo el hocico llenecito de sangre, ¿no? Y entonces el niño cuando abre bien los ojos se da cuenta de que el cerdo estaba terminando de tragarse a su perro. Porque dice allí en el suelo estaban tirados la cola y las patas de Pedro. Entonces el niño infiere, como le dijo su hermano, ¿no? Que el abuelo estaba pegando al perro, seguramente no lo había agarrado al perro y lo había lanzado, ¿no? Sobre el cerdo y este hambriento, ¿no? Mató al perro y se lo había tragado. Y entonces, ¿no? Enrique se llena de ira, va donde el abuelo a reclamar, le dice, ¿por qué lo has hecho? Como el abuelo seguramente, ¿no? Por la culpa que sentía, ¿no? No dice nada. El niño todavía no se molesta mucho más, no se desquicia. Dice que el abuelo, bueno, estaba allí, pues, ¿no? Con la culpa sería, ¿no? Enrique dice que le quitó el bastón al abuelo, le arranchó el bastón e intentó golpearlo, ¿no? El abuelo pensando que le iba a caer bastonazos en la cara, ¿no? Dice que levantó su mano para protegerse y entonces pierde el equilibrio y cae, ¿no? Encima del cerdo. Entonces,
ahí es donde aprovecha el niño, ¿no? Enrique corre hacia la habitación de su hermano Efraín y le dice, nos vamos de acá, ¿no? De esta casa. Y se lo levantó, ¿no? Así, ¿no? Abrazado, lo sacó, ¿no? Hacia la avenida José Pardo. Mientras los niños se escapaban hacia la calle, ¿no? Dicen el chiquero, se escuchaban los gritos de auxilio del abuelo. Se parece que el cerdo también estaba atacando, ¿no? Al abuelo. Bueno, Efraín y Enrique lo que hacen, ¿no? Deciden marcharse de la casa, ¿no? De esa casa. Y entonces el cuento termina cuando dicen que Enrique y Efraín salían, ¿no? Hacia la mandíbula de la ciudad. O sea, las calles, ¿no? De la ciudad son representadas como bocas, ¿no? Como bocas gigantescas, ¿no? Que se come a la gente, ¿no? Mandíbulas de la ciudad. Entonces, no, el cuento tiene un final abierto, ¿no? Podríamos imaginarnos qué habrá pasado, ¿no? El cerdo habrá terminado matando al abuelo. También se lo habrá tragado al abuelo. El abuelo habrá logrado salvarse. Y los niños, ¿a dónde se fueron? A la calle, ¿no? Claro, a la calle, a ninguna casa, porque no tienen casa o no tienen otra casa. O sea, al final es un fracaso total, ¿no? Por todos los lados es un fracaso total. Entonces, no, el cerdo es un símbolo, dice, ¿no? Representa la esperanza económica de la familia, ¿no? Pero según el cuento, no hay ninguna esperanza al final. También el cerdo representa, dice, ¿no? La urbe que sacrifica y oprime a los marginales, ¿no? Claro que los niños se pasaban días y días buscando la comida para el cerdo, que finalmente eso era su vida, es un sacrificio, ¿no? Es un cuento realista, ¿no? No hay nada fantástico allí. Ahora, a nivel de la poesía, destaca Blanca Varela. Bueno, Blanca Varela también fue de nacimiento limeña. Su caso es interesante, ¿no? La crítica dice que Blanca Varela es la gran poeta, ¿no? Del Perú, ¿no? Del siglo XX. Ahora, su caso también es interesante porque es una de las pocas mujeres que escribe poesía, pues, en ese tiempo. Claro, hoy en día ha cambiado, ¿no? Hoy en día existen muchas mujeres poetas, ¿no? En Perú. Y así, ¿no? En todo el mundo. Pero en ese tiempo, los 50, era muy pocas, ¿no? Las mujeres que escribían poesía o que escribían literatura. En su caso todavía es interesante porque ella misma cuenta, ¿no? Que cuando ingresó a San Marcos, en los 50, dice que ella era la única estudiante, ¿no? Mujer en letras en San Marcos. Todos sus compañeros eran varones. Entonces su caso es llamativo, ¿no? Claro, ¿por qué sucede este hecho? Porque en ese tiempo los padres tenían la idea de que las mujeres solamente deberían prepararse para casarse y tener un esposo. Y entonces, ¿no? Los padres que apoyaban a sus hijas para que estudiaran eran muy pocos, ¿no? Y justamente Blanca Varela tuvo la suerte, ¿no? Que sus padres lo apoyaran para que ella estudiara. Y entonces,
termina su carrera en San Marcos y al poco tiempo ella se casa, ¿no? Con un famoso pintor. Bueno, también todavía no era famoso el pintor, ¿no? Era un joven pintor, Fernando de Cislo. Entonces era una pareja de jóvenes que se casan y entonces no se van a conocer el mundo, pues, ¿no? Se van a Europa, se van a Francia, ¿no? Pero cuando llegan a Francia, a Europa, es un mundo terrible, ¿no? Porque hace poco había terminado la Segunda Guerra Mundial. Toda Europa estaba destruida, ¿no? Y había sido una guerra terrible, ¿no? Habían muerto millones. Incluso, ¿no? En los tiempos en que Blanca Varela está en Europa, se va descubriendo, ¿no? La atrocidad humana, ¿no? De cómo los nazis habían matado, torturado, quemado vivos, ¿no? A los judíos. Entonces era un mundo, digamos, terrible, ¿no? Donde el ser humano sufre. Entonces, todos esos hechos hacen que Blanca Varela, pues, ¿no? Escriba una poesía que refleja, ¿no? Ese mundo triste, ¿no? Terrible, de muerte, de atrocidad. Entonces, ¿no? En su poesía está presente eso, ¿no? El escepticismo y pesimismo. O sea, parece que el ser humano, pues, no tiene salvación, ¿no? Porque el ser humano, es una paradoja, ¿no? Por un lado, inventa máquinas increíbles, ¿no? Para que la vida sea mejor, pero al mismo tiempo también, ¿no? Inventa máquinas cada vez más perfectas para matarse, ¿no? Para matarse. Eso también es cierto, ¿no? Bueno, hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos actualmente, ¿no? En Israel, o sea, los judíos están masacrando también, ¿no? Con crueldad a los palestinos. Entonces uno se queda impactado, ¿no? Pero ¿cómo, no? ¿Cómo puede ser así, no? Y entonces, Blanca Varela ve esas cosas, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial, por eso escribe una poesía escéptica, o sea, como que no hay esperanza, ¿no? En el ser humano. Y claro, un pesimismo, ¿no? O sea, ¿qué futuro hay? ¿Cuál es el futuro? El tono existencialista, claro, está ahí, ¿no? Es una poesía que refleja, ¿no? La vida buena y mala, pues, ¿no? Que es finalmente, ¿no? La vida del ser humano. Lenguaje depurado, ¿qué significa? Que ella utiliza, ¿no? Eh, una retórica, o sea, un lenguaje de pocas palabras. O sea, ella no abunda, ¿no? No es un discurso abundante. Preferencia por el verso libre, claro, ¿no? Ella usa técnicas de la vanguardia, que lo conoce muy bien, ¿no? Porque estudió letras en San Marcos y también, ¿no? Vive en Europa, ¿no? Seguramente conoce todo la poesía vanguardista, ¿no? En vivo en directo. Dice, evita la confidencia y el melodramatismo. Claro, ¿no? Es una voz de mujer, obviamente, ¿no? Que va, ¿no? Diríamos, describiendo lo que ve, ¿no? O sea, no habla mucho, digamos, de sí misma, sino de lo que ve. El silencio expresivo, ese es un oxímoron, ¿no? Oxímoron es una figura literaria donde se colocan dos palabras de significado opuesto. Entonces, silencio expresivo son dos ideas opuestas, ¿no? O sea, dos significados opuestos.
Ahora, claro, ¿no? ¿Qué significa silencio expresivo? El uso, ¿no? De pocas palabras en el poema, de decir lo justo. Su gran libro, según la crítica, es este, ¿no? Canto Villano. El título también es dos palabras de significado, digamos, casi opuesto, ¿no? Porque canto, que significa celebración, o sea, ¿no? Elevado, alegría, y villano, que significa lo ordinario, lo común, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser un canto villano? Claro, ¿no? Finalmente sería la voz, ¿no? De de los marginales, ¿no? O de los seres que sufren. El libro está dividido en dos partes, ¿no? Ojos de ver y canto villano. Es el primero, tiene 7 poemas que son mayormente poemas breves, y el otro, el segundo grupo, que se llama igual que el libro Canto Villano, 13 poemas, ¿no? Un poco más extensos. ¿De qué nos hablan acá? De la materialidad del ser humano y el silencio como espacio de resistencia de la mujer. O sea, en Canto Villano, la voz dice, ¿no? Que nos habla, nos dice que el hombre sufre, ¿no? El hombre tiene hambre. Entonces son ideas totalmente, ¿no? Físicas del hombre, ¿no? O sea, material. Acá no hay, ¿no? Lo espiritual. No hay poemas que estén, ¿no? Digamos, presentando al hombre como un dios, como un hijo de Dios o algún ideal, ¿no? Es todo lo físico que existe, ¿no? Del hombre. O sea, el hombre de la vida real. Y claro, ¿no? La voz que nos habla en el libro es obviamente la voz de una mujer, ¿no? Pero esta voz femenina eh, denuncia, ¿no? Los males que vive el hombre, ¿no? Los males de la humanidad. Pero claro, ¿no? En ese mundo también está el machismo, ¿no? Lo que hoy día se llama patriarcado. Entonces es una voz también que se revela contra la opresión, digamos, ¿no? Del patriarcado, del machismo. Que más Blanca Varela lo vivió personalmente, ¿no? Porque era la única mujer en San Marcos, por ejemplo, ¿no? Y además era una poeta, ¿no? Que no era común en ese tiempo, ¿no? Lo normal era que eran poetas varones, ¿no? Ahora, claro, ha cambiado. Hoy en día es diferente, ¿no? Hoy en día en Perú existen muchas mujeres poetas y muchos hombres poetas también. O sea, están en igual, ¿no? Pero en los años 50 era diferente. Entonces, ¿no? También no tiene, hay un poema que se llama igual que el libro también, Canto Villano. Parece que ese nombre le gustó a Blanca Varela. Lo primero que podemos hacer, ¿no? Simplemente mirando el poema que se llama Canto Villano. Está escrito con versos libres, o sea, cada línea de palabras tiene diferente tamaño. No hay rima, no hay ningún signo de puntuación, ¿no? Porque no hay coma, ni punto y coma, ni punto, nada, ¿no? Nada. No hay nada. O sea, no, ortografía, no se usa ortografía, no, o sea, no se usan las normas ortográficas. ¿Y de qué habla, no? Ah, bueno, también ustedes se dan cuenta que no usa mayúsculas. No hay ninguna palabra con mayúscula. Incluso, ¿no? La palabra Rubens, que aparece acá casi en la parte final del primer párrafo, es un nombre propio, ¿no? Es un pintor Rubens, ¿no? Y está en minúscula también. Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo, aquí en mi plato, observarme, observarte,
o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubén, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas. Tantas historias, negros, indigeribles, milagros, y la estrella de oriente emparedada, y el hueso del amor tan roído y tan duro, brillando en otro plato, este hambre propio existe, es la gama del tiempo, es la gana del tiempo, es la gana del alma, dice, ¿no? Es la gana del alma, que es el cuerpo, es la rosa de grasa que envejece, en su cielo de carne, mea culpa, ojo turbio, mea culpa, negro bocado, mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos. Entonces, ¿de qué nos está hablando la voz acá, no la voz poética? Bueno, de los problemas de la vida, ¿no? En primer lugar, ¿no? El tema del hambre, ¿no? Mi plato de pobre. Un magro trozo de carne, ¿no? O sea, un pedacito de carne, ¿no? Que simboliza pobreza, ¿no? Y claro, ¿no? Hambre, pobreza. También acá habla del tema de la monotonía, ¿no? Observarme, observarte, o matar una mosca. O sea, como una escena de aburrimiento, ¿no? Miras, te miras, ¿no? Bueno, hay una mosca, ¿no? Que te molesta, ¿no? Entonces, escenas del aburrimiento, ¿no? De la monotonía, que es un tema bastante común en la poesía del siglo XX. Luego es interesante esta idea, ¿no? Cuando menciona a un pintor Rubens, él tiene un cuadro, justamente, ¿no? Que presenta esta escena de la pobreza, ¿no? Un plato con, digamos, con pocos alimentos, ¿no? Que representa el hambre, ¿no? El hambre, la pobreza. Parece que Blanca Varela se inspiró al ver también este cuadro, ¿no? Ella seguramente lo vio allá en Europa, ¿no? En algún museo. Y luego cuando habla del amor, el amor es en Blanca Varela es un amor físico, o sea, no es un ideal, porque ella lo compara con un hueso, ¿no? El hueso del amor. O sea, no es el amor que uno de joven a veces piensa, ¿no? De forma idealista, ¿no? El amor perfecto, el amor hermoso, ¿no? Acá el amor es un hueso, o sea, es materia, es físico. Y además es un amor desgastado, ¿no? Porque dice tan roído, o sea, tan gastado, ¿no? Y tan duro. Entonces ahí está, ¿no? Lo material. Hasta el amor es material en Blanca Varela. Y sigue el hambre, ¿no? El hambre propio. Y cuando habla del cuerpo se refiere, ¿no? A cómo el cuerpo se envejece. Porque dice, no, el cuerpo es la rosa de grasa, ¿no? Que envejece. Claro, ¿no? Porque la rosa simboliza, ¿no? Belleza, juventud. Pero cuando uno se va haciendo viejo o vieja, ¿no? Tu cuerpo se deforma, ¿no? Bueno, de repente engordas demasiado, ¿no? Te llenas de grasa, ¿no? Eres una rosa de grasa, te deformas, vas envejeciendo, ¿no? Entonces el cuerpo, ¿no? El cuerpo humano que envejece, ¿no? Que se deforma, que pierde, digamos, el brillo, ¿no? De la belleza. Acá es una rosa de grasa. Y claro, ¿no? Mea es un latinísimo, sería mi, ¿no? Mi culpa sería, ¿no? Mi culpa, mi culpa. Es que más o menos un discurso que se asocia también al rezo, a la misa, ¿no?
Divina náusea es también un oxímoron, ¿no? Como la divinidad podría ser algo náusea, ¿no? O sea, nauseabundo. Y finalmente, el plato vacío. Y finalmente no hay nada que comer, ¿no? Que uno mismo se come, ¿no? A sí mismo. Sí que es un poema interesante, ¿no? Que recrea el conflicto, ¿no? Del ser humano, de un ser humano que vive, ¿no? En pobreza, en miseria, que se aburre, ¿no? Que envejece, de que está desencantado del amor. El amor, ¿no? Es materia, es físico, es un hueso, y que el cuerpo de uno, ¿no? Se envejece. Y claro, en el caso de la mujer es mucho más, diríamos, llamativo, ¿no? Porque el cuerpo femenino se envejece, se deforma. Además, Blanca Varela, ¿no? En este mismo libro también hace hablar a la empleada doméstica, eso es interesante, ¿no? O sea, hay poemas donde la voz, ¿no? Es de una empleada doméstica. Es interesante, ¿no? Porque no hay poemas donde hable, pues, la empleada doméstica. ¿Y por qué es interesante, ¿no? Que sea la voz de una empleada doméstica? Porque es la mujer que está ubicado, ¿no? En la última escala laboral, digamos. Diríamos que, bueno, ¿no? Uno muchas veces tiene que trabajar en diferentes cosas, ¿no? Por necesidad. Entonces, uno de los trabajos bien difíciles, al menos en los tiempos de, ¿no? más antiguos, 60, 50, 60, 70, 80, ¿no? O 90, ¿no? Era ser pues empleada doméstica. Bueno, hoy día ha mejorado en algo, ¿no? Porque existen leyes, ¿no? Pero más antes no era así. Entonces, la empleada doméstica no era una mujer que trabajaba prácticamente 24 horas diarias, ¿no? Le pagaban poco, casi nada, ¿no? Muchas veces ni le pagaban, ¿no? Porque como supuestamente le dan de comer, ¿no? Le dan un espacio para que duerma y ya con eso estaba pagado. O sea, trabajan prácticamente gratis muchas veces. Y obviamente no tenían seguro, no había vacaciones, ¿no? Y lo más grave, ¿no? En muchos casos, estas chicas que trabajaban de empleadas domésticas, ¿no? Principalmente cuando eran jóvenes, eran abusadas, ¿no? Violentadas o violadas, ¿no? Por los mismos señores de la casa, el patrón o los hijos del patrón, ¿no? Y finalmente esos niños que nacían no eran ni siquiera reconocidos, ¿no? Entonces vean que en el libro de Blanca Varela aparezca, ¿no? Es la empleada doméstica, ¿no? Que habla de su tragedia, y es interesante, ¿sí o no? O sea, Blanca Varela le está dando voz, ¿no? A la empleada doméstica. Entonces, por ese lado también, ¿no? Está interesante esto, ¿no? Canto villano. O sea, la empleada, ¿no? Doméstica que habla, que denuncia, ¿no? Que revela cómo es su vida, ¿no? Tan difícil. También, ¿no? Aparece también, ¿no? La madre también que habla, ¿no? De la condición de convertirse en madre, ¿no? Claro, hay poemas donde los hombres hablan de la madre, ¿no? Pero básicamente son especie de alabanzas a la madre, ¿no? En cambio, en Blanca Varela, la madre habla de lo que siente, lo que vive, ¿no? O sea, una mujer que se convierte en madre, eh, no es cierto, ¿no? Que cuando tú te conviertes en madre todo es pura felicidad, eso es falso, ¿no? En todo caso es una idea machista, ¿no? Que se presenta el embarazo como una maravilla. O sea, que la mujer se embaraza, entonces es feliz, ¿no? Eso es falso, ¿no? Porque el embarazo es todo un conflicto. Obviamente, ¿no? Las mujeres en su mayoría de los casos se embarazan porque lo quieren, ¿no? O sea, ¿no? Si tú, bueno, ¿no? Te quieres tener un hijo porque tú lo quieres, eso es lo correcto, te embarazas, obviamente, ¿no? Siendo consciente,
y obviamente, ¿no? Deseas tener un hijo o una hija, pero todo el proceso del embarazo es bien difícil, ¿no? Hay una serie de cambios, ¿no? Hormonales, ¿no? Si eres estudiante, pues ya no puedes estudiar normal, ¿no? O tampoco puedes trabajar normal, ¿no? Entonces, toda una serie, ¿no? De cambios, ¿no? Físicos, hormonales y emocionales, ¿no? Y luego cuando nace el niño o la niña, es un gran trabajo, ¿no? Cuidarlo, alimentarlo, ¿no? Es un pequeñito, ¿no? Que indefenso que hay que cuidarlo o cuidarla. Entonces, finalmente, ¿no? El rol de madre es bien difícil, complicado. Y claro, se supone que al mismo tiempo es también, ¿no? De alegría, pues, ¿no? De felicidad también, ¿no? Entonces, Blanca Varela cuando habla, ¿no? De la madre, que habla de su situación de mamá, que tiene hijos, que se embaraza, ¿no? Lo presenta de forma así, digamos, cruda, ¿no? Tal como es, ¿no? Que tiene sus momentos de felicidad, alegría también, ¿no? De problemas, de conflictos, ¿no? O ¿qué pasa, no? Si tienes un hijo y obviamente tu cuerpo se deforma y después del parto, ¿no? De repente tu cuerpo queda, ya no queda pues como cuando eras jovencita, ¿no? Y no se supone que de eso también te reclamas tú mismo, ¿no? O tienes conflictos. Entonces, vean, es interesante, ¿no? Esta poesía de Blanca Varela, ¿no? Donde la que habla es, ¿no? La empleada doméstica o la madre, ¿no? Que nos habla de su caso, tal como es en la vida real, ¿no? Que es, digamos, una experiencia conflictiva. Así que yo los invito a leer a Blanca Varela, ¿no? A aquellos que les gusta la poesía, ¿no? Se pueden comprar sus libros. Incluso está en Google, ¿no? Muchos poemas de Blanca Varela que te puedes bajar gratuitamente. Creo que hasta algún libro aparece, ¿no? Así que es una poesía potente, ¿no? Interesante. Finalmente vamos a hablar de Mario Vargas Llosa. Bueno, todos sabemos que él, ¿no? Él es el escritor más famoso, ¿no? Del Perú. Él ha recibido todos los premios que hay en el mundo en el campo literario, ¿no? Incluido el más reconocido, ¿no? Que es el premio Nobel que lo recibió en el 2010. Y obviamente, ¿no? Él se merecía el Nobel hace muchos años atrás. Ha escrito muchas novelas, ¿no? Cuentos, ha publicado sus memorias, ¿no? Ensayos, ¿no? También ha escrito varias obras de teatro. Y bueno, ¿no? Eh, para los que somos de San Marcos, pues, ¿no? Nos alegra, ¿no? De que él haya estudiado literatura en San Marcos, ¿no? De que haya sido sanmarquino, y obviamente él se siente sanmarquino hasta el día de hoy. Ningún peruano podría estar en contra de él, ¿no? En el campo literario. Todos saben que es, ¿no? Un genial escritor, que hasta ahora sigue escribiendo, ¿no? Él, si no recuerdo mal, nació en 1936, sí está ahí, pues, ¿no? La fecha. Ahora que estamos en 2024, vean, tiene más de 80 años, ¿no es cierto? Y sigue escribiendo. Claro, ha dicho, ¿no? Que ya no va a publicar más novelas. Hace poco publicó una novela. El año pasado publicó una novela, ¿no? Actualmente está escribiendo un ensayo, ¿no? Un ensayo. Que él dice, ¿no? Que aparentemente sería su última obra, ¿no? Por la edad que tiene. Pero sigue escribiendo, ¿no? Eso también es un gran ejemplo, ¿no? Porque muchas veces algunas personas ya ancianas como él, ¿no? Que tienen más de 70, 80 años, ya se rinden, ¿no? Ya no quieren hacer nada, ¿no? Como que solamente están ahí esperando, ¿no? Que venga la muerte, ¿no? En su caso no es así, ¿no? Bueno, él dice, no, yo espero morir escribiendo, ¿no? Que esté escribiendo y que llegue la muerte, ¿no? Así que es un ejemplo, pues, ¿no?
en el campo literario. Claro, muchos peruanos tienen conflictos con él en el campo político, ¿no? Porque él tiene unas ideas que de repente uno no comparte, pero eso es en el campo político, ¿no? Eh, bueno, su vida es interesante, ¿no? Si ustedes tienen de repente algún conflicto, algo, les recomiendo leer sus memorias y lleva por título El pez en el agua, que acá aparece, ¿no? Ahora, no sé si está en Google también este libro completo. A veces lo cuelgan, ¿no? Te lo puedes bajar en PDF. Que su vida es bastante inspiradora, ¿no? Como sabemos, él nació en Arequipa y cuando nació, como en muchos casos, ¿no? De otras personas, su padre no lo reconoce cuando nace. O sea, seguramente sus padres ¿no? se enamoraron, ¿no? Tuvieron un romance y ella se embaraza, ¿no? Y obviamente no se casan, nada, ¿no? Pero hoy nace un niño y el papá no lo reconoce. Entonces Mario Vargas Llosa, ¿no? De bebé vive pues obviamente con su mamá y con sus abuelos maternos, ¿no? De parte de mamá, o sea, con los Llosa. Y entonces Vargas Llosa, vive con su abuelo, ¿no? Ahora en Arequipa él vivió pocos años, ¿no? Ahora claro, ¿no? Sus abuelos eran de Arequipa, ¿no? Y entonces dice, pues, el abuelo consigue empleo en Bolivia, en Cochabamba. Entonces el abuelo, como es quien cría al nieto, ¿no? Se lo lleva a su nieto y obviamente a su hija, ¿no? Y se va a vivir a Cochabamba. Allí en Cochabamba, Mario Vargas Llosa comenzó, ¿no? A asistir por primera vez seguramente a la inicial y a la primaria, ¿no? De ese tiempo. Entonces, ¿no? Cuando él recibió el premio Nobel, el presidente de Bolivia, que en ese tiempo era Evo Morales, él, ¿no? En son de broma dijo, ¿no? Que ese premio Nobel también le correspondía algo a Bolivia, ¿no? Porque Evo Morales argumentó de que Mario Vargas Llosa pues había aprendido a leer y escribir en Bolivia. Y era cierto, ¿no? Y luego, cuando era ya un niño, o sea, ya tenía ya, creo que estaba por terminar la primaria, al abuelo le cambian de trabajo, ¿no? Lo mandan a Piura. Así que Mario Vargas Llosa de Cochabamba se va a vivir a Piura, ¿no? Y en Piura estaba estudiando pues ahí en el Colegio Nacional de Piura, ¿no? Y entonces él cuenta en este libro, El pez en el agua, que en el colegio obviamente, ¿no? Tus compañeritos te van a decir, no, hoy tu papá, ¿no? A veces solamente ven a la mamá, ¿no? Entonces en su casa le habían enseñado a Mario Vargas Llosa de que su padre había muerto, ¿no? Cuando él era muy pequeñito. Entonces él dice, ¿no? En su libro de memorias que él tenía un retrato de su papá ahí en su cuarto y que de vez en cuando le prendía velas, ¿no? Al retrato de su papá. Y el papá estaba muerto, pues, ¿no? Y entonces él dice, ¿no? Una mañana cuando estaba en Piura, ¿no? Entonces, él dice, no creo que tenía 11, 12 años. Cuando dice su mamá subió a su cuarto, tocó la puerta y así, ¿no? Totalmente fría le dijo, te están buscando. Y Vargas Llosa le dijo, pues, o Mario le dijo a su mamá, ¿no? ¿Y quién me busca, no? La madre le contestó, tu padre, ¿no? Tu padre. Entonces él cuenta, ¿no? En sus memorias que se quedó en shock. Él dijo, no, pero ¿cómo? Mi papá
no estaba muerto y ahora cómo apareció. Él dice, ¿no? De pura curiosidad bajé, dice, ¿no? Para conocer a este tipo, ¿no? Que decía ser mi padre. Y claro, lo vio, ¿no? Era un señor, ¿no? Un señor alto. Y claro, ¿no? El papá le pide perdón, ¿no? Lo abraza, ¿no? Parece que se había arrepentido, pues, ¿no? Después de muchos años se había ido a buscar a su hijo y a reconciliarse con la mamá de Mario, ¿no? Se va a trabajar. Entonces, es una escena impactante, ¿no? Que de pronto conoces a tu papá cuando tienes 11 o 12 años. Y cuando tú pensabas que estaba muerto, ¿no? Y el padre, ¿no? Se lo trae a Lima, ¿no? El papá vivía acá en Lima, ¿no? Creo que era limeño el papá. Claro, ¿no? Parece que se reconciliaron, ¿no? Con la mamá de Mario, ¿no? Y entonces vienen a Lima. Ahora, obviamente, a Mario no le gustaba la idea porque él estaba acostumbrado a vivir con su abuelo, ¿no? Era cambiar de vida. Pero bueno, ¿qué haces, pues, no? Si tu mamá se reconcilia con tu papá. Y vino acá a vivir, ¿no? El papá vivía en Miraflores, así que lo matriculé en algún colegio en Miraflores. Bueno, él decía, ¿no? Que no sentía nada por él, ¿no? Ningún afecto, ¿no? Era un tipo extraño para él. Y lo interesante, ¿no? El papá de Mario Vargas Llosa descubre que su hijo es un niño raro. O sea, que era raro para el papá, ¿no? Que a su hijo le gustaba demasiado leer. Así como hoy día a los jóvenes les gusta demasiado el celular, ¿no? Algo así sería, ¿no? No han visto los celulares, se despiertan celular, van al baño celular, o sea, celular a cada rato, duermen con celular, ¿no? Entonces, en el caso de Mario era al revés, ¿no? A él le gustaba, digamos, leer y leer y leer y leer. Eso era lo que más le gustaba. Y para el padre esto era raro. Claro, ¿no? El papá lo comparaba con otros niños que no leían, diríamos, casi nada, ¿no? Se la pasaban jugando en la calle, ¿no? Porque antiguamente uno jugaba en la calle, pues, ¿no? Porque no había muchos carros, ni había mucho peligro, ¿no? Era jugar en la calle con los amigos, ¿no? Todo el día, ¿no? Entonces, para el papá, que su hijo no jugaba con los demás niños en la calle, que solamente leía y leía, le parecía una cosa rara, ¿no? Entonces el papá decide matricularlo para el tercero de secundaria en un colegio militar, el famoso Leoncio Prado, ¿no? Que hasta ahora funciona, ¿no? Y existe, ¿no? Claro, dice el papá lo matriculó al colegio militar con la idea, ¿no? De que su hijo se haga macho, ¿no? En ese colegio militar. Y entonces Mario Vargas se cuenta, pues, ¿no? Que él soportó un año en ese colegio, ¿no? El tercero de secundaria, porque no le gustó el colegio. Porque él descubre que el colegio militar, ¿no? Es un lugar de violencia, ¿no? Donde se impone el machismo. En ese tipo de colegios no la pasan bien los más violentos. Aquellos que son, digamos, pacíficos la pasan mal. Van a ser tomados como tontos, ¿no? O cobardes, ¿no? Así que él no le pide a su papá que lo saque de ese colegio, ¿no? Y claro, el papá sale, ya no lo va a mandar a Leoncio Prado, y él decide romper con su papá, ¿no? Él se va a regresar a Piura con su abuelo. Así que Mario Vargas Llosa terminó la secundaria en el Colegio Nacional de Piura. Y obviamente, ¿no? A alguien que le gustaba leer tanto, él tenía que pues ingresar a la literatura, ¿no? Así que terminó la secundaria en Piura, se vino acá a Lima, ingresó a San Marcos, ¿no? A estudiar literatura en San Marcos. Estudió 5 años allí. Y lo más interesante, él estudió los 5 años en San Marcos, autofinanciándose. O sea, él rompe con su papá y
él no requiere, ¿no?, de la plata del padre. Ingresa a San Marcos a los 16 años y comienza a trabajar, ¿no?, a los 16 años, ¿no?, como ayudante en un periódico. Así que cuando ustedes lean este libro, El pez en el agua, van a ver para que se enteren cómo consiguió su empleo. Él mismo buscó su empleo y consiguió su empleo a los 16 años. Bueno, yo supongo que ustedes tienen mayormente 16 años, ¿no? ¿Alguien de ustedes ya trabajó? Si quiere un mes ganando su plata. Bueno, supongo que algunos habrán hecho eso, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahorita están estudiando acá en la pre y papá les paga todo, absolutamente todo. Y Mario Vargas Llosa ya ha trabajado a los 16 años. Y para que el papá no lo moleste más, ¿no?, él se casó a los 19 años, siendo alumno de San Marcos. Claro, tú te casas, ¿no?, ya te liberas de los padres, ¿no?, para que no te estén molestando, ¿no? Y eres pues libre e independiente. Pues él se casó, ¿no?, a propósito, ¿no?, para que no lo molesten más. Así que él dice, ¿no?, que como se casó tan joven y estudiando en San Marcos, tuvo que trabajar, pues, ¿no?, al triple, porque tenía que mantener una casa también. Así terminó en San Marcos, ¿no?, su carrera de literatura como un alumno brillante, ¿no? Se ganó una beca, ¿no?, para estudiar su doctorado en España. Estudió en la Universidad Complutense, el doctorado. Y nunca más volvió al Perú. Claro, ¿no? Al Perú viene pues de vacaciones, ¿no? Toda su vida vivió en Europa, ¿no? En Inglaterra, Francia, ¿no?, España. Todo lo que tiene él, ¿no?, se lo ganó leyendo y escribiendo. Así que nadie podría decir, pues, no, que Vargas Llosa es millonario porque se robó, ¿no? Es un corrupto, ¿no?, que fue ministro, que fue parlamentario, que se robó la plata, ¿no? Él nunca ha hecho eso, ¿no? Un tipo que se ganó todo escribiendo, leyendo y escribiendo. Así que es genial, ¿no es cierto? Así que aquellos que creen que el mundo se les acaba, que etcétera, ¿no?, lean este libro para que se inspiren. Y sean, pues, no como Vargas Llosa, mejor que él. O sea que sí se puede hacer todo en la vida. Y entonces, no, las novelas de Vargas Llosa, en su mayoría, pues, no están inspiradas en la vida real. Eso se llama la realidad imaginada, ¿no? Porque en la novela ya es ficción. Su primera gran novela es esta, ¿no?, Las Silo Perros, que justamente, ¿no?, está inspirado en lo que él conoció en el Colegio Leoncio Prado, ¿no? Porque es una novela que transcurre en el Colegio Leoncio Prado, ¿no? Y claro, ¿no?, en Lima, ¿no? Porque es un colegio que está ubicado, pues, en Lima, ¿no? Actualmente creo que pertenece a Magdalena, ¿no? Entonces es la historia de un grupo de cadetes, ¿no? Ahora, claro, en Leoncio Prado uno estudia del primero, no, desde el tercero es, ¿no? De tercero a quinto se estudia, ¿no? Si no recuerdo mal. No sé si actualmente será desde primero secundaria, pero más antes era de tercero a quinto, o sea, estudiabas 3 años en Leoncio Prado. Y claro, Vargas Llosa en su vida real estudió tercero, ¿no? Pero entonces esta novela está inspirado en lo que él conoció, ¿no?, siendo cadete en ese colegio. Obviamente lo que cuenta acá es ficción. Y entonces, ¿no? La novela empieza cuando dice es la medianoche y en el colegio, obviamente, es un colegio internado, ¿no? Porque acá estos colegiales que se visten como militares, porque es un colegio militar, eh, estudian internado, o sea, viven en el colegio, ¿no? De lunes a viernes, ¿no? Hasta sábado se quedan, ¿no? Creo que sábado en la tarde salen a sus casas, el domingo están en sus casas, ¿no? Tienen su salida los fines de semana. Y así es, ¿no? Cómo se estudia durante todo el año. Entonces no es la medianoche, entonces obviamente no todos los cadetes están pues durmiendo, en todo caso la mayoría, ¿no? Solo están despiertos algunos que están de guardia, porque en el colegio militar hacen guardia igual que un cuartel. O sea, hay gente que está cuidando, ¿no? Que todo esté bien. Pero tampoco dice que dormía el círculo. El círculo es el nombre de un grupo, de una pandilla, ¿no? Formado por 4 cadetes.
el jaguar, que es el líder, el serrano cava, el rulos y el boa. Vean esos apelativos que tienen, ¿no? Ahora también es interesante, ¿no? O sea, cada cadete también representa, ¿no? A una región o clase social, ¿no? Ejemplo, el jaguar es un joven, un joven muy alto, es un gringo, ¿no? Tiene el cabello, es rubio, es del Callao. Entonces es el líder, ¿no? De la pandilla. Entonces el Callao ya siempre ha tenido mala fama, ¿no? Ahora, claro, el jaguar entonces no es chalaco, gringo, ¿no? Líder, sabe pelear, no pega a todo el mundo. O sea, es un macho. Es entonces el cadete, el modelo de cadete perfecto sería, ¿no? Cava, en cambio, es de la sierra, ¿no? Por eso justamente le dicen, ¿no? El serrano Cava, ¿no? O sea, él viene de la sierra, serrano, o sea, ¿no? El boa hace alusiones a su procedencia, ¿no? Que sería selvático, ¿no? Por eso el boa, selvático, alguien, ¿no? Que viene de la selva. Rulos, ¿no? Hace alusión a que es un tipo, un sambo, un crespo, ¿no? Que de alguna forma representa al peruano negro, sería, ¿no? Es interesante, vean, ese círculo está formado, ¿no? Por el trigueño, el gringo, el sambo, el charapa, ¿no? O sea, están todos los colores y todas las razas ahí, ¿no? En el círculo. En el colegio, ¿no? Porque el poeta, que es otro cadete importante, ¿no? Acá, es miraflorino, de familia acomodada. El esclavo es de clase media, ¿no? Porque él vive en Lince, sus padres son, ¿no? Profesionales, ¿no? Interesante, vean cómo el colegio es un resumen del Perú, el Colegio Leoncio Prado. Y entonces, ¿no? Dice era la medianoche, el circo estaba reunido en el baño, ¿no? Mientras los demás dormían. Entonces, ¿no? La novela empieza con la palabra cuatro, ¿no? Cuatro. Dice que el jaguar pues había lanzado el dado y al caerse, ¿no? Salió el número cuatro, ¿no? Por el azar, ¿no? Y el número cuatro le correspondía pues a Cava, ¿no? Al serrano Cava. Entonces Cava había salido sorteado para robar las claves del examen de química que se iba a tomar al día siguiente. Justamente, ¿no? Estaba planificado el robo de las claves del examen a la medianoche, ¿no? Porque eso era como hacen cambio de guardia, hay como especie de un descuido, y eso no era apropiada, ¿no? Para robar. Así que Cava va a las oficinas donde están los exámenes, ¿no? Así que se mete por una ventana y copia, ¿no? Las claves del examen, nuevamente regresa por la ventana, ¿no? Va al pabellón, ahí está el jaguar esperándolo, ¿no? Y entonces el jaguar tiene las claves, ¿no? Y entonces al día siguiente, a las 5 de la mañana, cuando se levantan los cadetes, ¿no? Y comienzan a hacer la limpieza allí en el cuartel, bueno, en el colegio en este caso, ¿no? En Leoncio Prado. Y ya todos saben, ¿no? Que el círculo tiene las claves del examen de química que se va a tomar esa mañana a las 8. Y entonces, obviamente, no todos los que quieren tener las claves tienen que pagarle, ¿no? Al círculo, o sea, al jaguar. Y claro, aquellos que no tienen plata no tienen las claves. De ese modo, ¿no? A las 8 en punto de la mañana empieza el examen de química, ¿no? Y la persona que cuida el examen es, ¿no? El teniente Gamboa, quien es reconocido como un oficial recto, ¿no? Y entonces dice, no, en pleno examen comenzó a pasar, pues, ¿no? De carpeta en carpeta en las claves del examen en un papelito, ¿no? Que estaba como una pelotita, ¿no? En forma de pelotita. Y entonces va, pues, de carpeta en carpeta para aquellos que pagaron. Ahora, el poeta no puede tener las claves, ¿no? O sea, no pudo pagar, ¿no? Principalmente porque el jaguar no le quiso vender, porque le tenía cólera al poeta. Entonces, el esclavo es la persona que recibe, ¿no? Las claves
como la última persona que recibe las claves, porque él había pagado, pues, ¿no? Entonces, el esclavo, que es el gran amigo del poeta, ¿no? Porque el poeta siempre lo defiende al esclavo. Claro, ¿por qué se llama el esclavo? Porque es un chico pacífico, ¿no? Que no le gusta las peleas, ¿no? Pero eso es mal visto, pues, en el colegio, ¿no? Porque se lo acusan de ser un cobarde, ¿no? Un enclenque, un debilucho, ¿no? Por eso también su apelativo, el esclavo. Y entonces, el esclavo, como una forma, ¿no? De agradecimiento, ¿no? Que el poeta siempre lo defiende, le lanza la pelotita de las claves, ¿no? Con tan mala fortuna que la pelotita rebota, ¿no? De la carpeta del poeta, se va al suelo, ¿no? El teniente Gamboa se da cuenta, pues, ¿no? Recoge la pelotita, lo extiende y se da cuenta, ¿no? Que son las claves del examen. El teniente Gamboa obviamente no cancela el examen. Y entonces le pide, ¿no? A los valientes que han estado usando esa pelotita que se levanten. La única persona que se levanta es, ¿no? El esclavo. Así que él solo acepta su culpa, ¿no? Claro, realmente hay más culpables allí, ¿no? Así que el esclavo es castigado, ¿no? El castigo es no salir los fines de semana a su casa, ¿no? Pero el esclavo se desespera, ¿no? Como no sale varias semanas a su casa, decide contar la verdad, ¿no? Que el dueño de la claves era, pues, Cava, ¿no? Cava, el serrano Cava. Aunque realmente era del círculo, ¿no? En todo caso, se los había robado. Y entonces a Cava lo van a expulsar del colegio, ¿no? Después de un proceso disciplinario lo votan, ¿no? Entonces el círculo condena a muerte al soplón. Claro, ¿quién es el soplón? El esclavo. Y el círculo cumple su palabra, ¿no? Porque en una práctica de tiro al esclavo lo van a matar. El jaguar, ¿no? Dispara, entonces la bala le ingresa por la nuca, ¿no? Al esclavo, el esclavo se muere, ¿no? Un crimen en el colegio. Claro, finalmente el colegio va a presentar esto como un accidente, ¿no? El esclavo, como era por todos conocido como un tipo, ¿no? Cobarde, enclenque, ¿no? Que manipulando su fusil, él mismo se disparó. Los padres de esclavo aceptan esa idea porque conocen así que era un enclenque, ¿no? Pero la única persona que no acepta que se oculte un crimen, ¿no? Incluso las autoridades lo ocultan, ¿no? Es el poeta, ¿no? Al final, el jaguar va a confesar su crimen, ¿no? Pero ya es muy tarde, ¿no? Ya todo está cerrado ya. Entonces acá se presenta, ¿no? Esta idea de cómo, ¿no? La violencia se impone en un colegio militar. Por último, toda la crítica dice, ¿no? Que la mejor novela, o sea, la obra maestra de Mario Vargas Llosa es Conversación en la Catedral. Bueno, acá se cuenta la historia, ¿no? En paralelo de lo de Santiago Zavala o Zabalita y de lo que es, ¿no? El Ochenio de Odría. Es una novela política, entonces, ¿no? Que está asentada, digamos, en el marco del Ochenio de Odría. Que fue, ¿no? Una dictadura corrupta, ladrona y asesina, ¿no? Como son casi todas las dictaduras. Esto es interesante, ¿no? Mario Vargas Llosa escribe una novela política, ¿no? Donde denuncia lo putrefacto, ¿no? Que fue el Ochenio de Odría. A través, ¿no? De la mirada de un personaje llamado Santiago Zavala, conocido como Zabalita, ¿no? Ahora, Vargas Llosa obviamente se inspira en lo que él conoció, ¿no? Porque durante el Ochenio de Odría él fue estudiante en San Marcos, ¿no? Estudió en la universidad. Eh, ¿Cómo empieza la novela?
Bueno, Zabalita, Santiago Zavala Zabalita, era el último hijo, ¿no?, de un empresario limeño llamado Efraín Zavala. El papá de Zabalita, pues, era un empresario, ¿no?, de mucho poder en el Perú, que incluso dice hacía negocios con el dictador, con Odría. Vivían en Miraflores, ¿no? Tenían una hermosa casona, ¿no? Y entonces, Zabalita, pues, era el último hijo, por eso, ¿no?, de cariño le decían Zabalita. Y entonces la novela empieza cuando Santiago Zavala ya es un hombre adulto, ¿no? Un hombre adulto, quien trabaja de periodista en el periódico La Crónica, que era un periódico amarillo, dice, ¿no? Algo así como hoy día sería El Ojo, Trome, ¿no? Que son periódicos amarillos. O sea, periódicos de farándula. Y entonces, ¿no? Santiago Zavala, pues, trabajaba de amanecida. Bueno, los periodistas mayormente, ¿no?, que trabajan en periódicos, trabajan de amanecida, ¿no? Dice que el local donde funcionaba el periódico estaba en la avenida Tacna, ¿no?, por el centro de Lima. Así que Zabalita, ¿no?, terminó su turno, era 6 de la mañana, así que, ¿no?, para bajar a la avenida Tacna, ¿no?, para tomar su colectivo, para que lo lleve a su casa, dice que él se asomó por la ventana, ¿no?, para ver cómo estaba el ambiente ahí en la calle. Claro, vio, ¿no?, la avenida Tacna, vio los edificios, todo, ¿no?, de color gris, ¿no? Claro, estaba nublado, era 6 de la mañana, ¿no? Era un aspecto tétrico, ¿no?, de la ciudad. Entonces, Zabalita, ¿no?, viendo esa escena, él dice, ¿en qué momento se jodió el Perú? ¿No? ¿En qué momento se jodió el Perú? Una expresión bastante popular hasta el día de hoy. Se han discutido mucho, ¿no?, con esta expresión que dijo Zabalita, ¿no?, un personaje de ficción. ¿En qué momento se jodió el Perú? Y entonces Zabalita, ¿no?, baja a la calle, a la avenida Tacna, toma su colectivo, se va a su casa, ¿no?, que vivía por Lince, dice, ¿no?, con su pareja. Y entonces, cuando llega a su casa, ¿no?, encuentra a su amada, ¿no?, llorando desconsoladamente. Zabalita preocupado la abraza, ¿no?, intenta calmarla, le dice, ¿no?, ¿qué ha pasado?, ¿no? Bueno, Zabalita ya se imaginaba, ¿no? Seguramente alguien de la familia, ¿no?, ha fallecido, ha pasado algo, pues, ¿no? Pero ella comenzó a calmarse, ¿no? Entonces le dijo, ¿no?, que no era nada, ¿no?, de la familia. El problema, le dijo, es que nuestro perro, nuestra mascota, Zabalita tenía una mascota en su casa. Así que él dijo, no, ¿qué le pasó a nuestro perrito, no? Así que la chica le dijo, no, que ella temprano pues había salido al parque cercano a la casa, ¿no? A pasear a su perro, como la gente hace hasta ahora, ¿no? Pasean a su perro en el parque. Bueno, realmente no lo pasean, ¿no? Lo sacan para que se orinen allí. Y entonces ella dice, ¿no?, que lo soltó al perrito, ¿no?, para que corretee libre, ¿no?, sin la correa. Y para su mala suerte, dice, no, justo apareció una batida de perros callejeros, ¿no? O sea, en ese tiempo harían batidas de perros callejeros. Bueno, hoy día creo que ya no hacen, ¿no? Pero yo sí he visto todavía que hacían batidas de perros callejeros. Venían en una especie de un camión, ¿no? Y a los perros, los que están en la calle, lo subían, lo cargaban allí. Así que por más que la chica le dijo, no, que es mi perro de casa, que aquí está la correa, dice, no, esos municipales que trabajan allí, no, se lo llevaron al perrito. Así que ella estaba llorando por su mascota. Ahora, claro, ¿no? Zabalita, ¿no?, le dijo, no, que no siga llorando, que se calme, ¿no? Que él de inmediato regresaba al centro de Lima a rescatar a la mascota. Ahora, claro, como Santiago era periodista, sabía, pues, ¿no?, dónde quedaba la perrera municipal de Lima, ¿no? Dice que estaba por la Plaza Unión, cerca del río Rímac, ¿no? Como ir a Caquetá. Ahí estaba. Ahora, claro, Santiago, ¿por qué decidió regresar cuanto antes, ¿no?, hacia la perrera para rescatar a su perro? Porque dice, se comentaba, ¿no?, que a los perros que lo llevaban a la perrera le pasaban dos cosas. Primero,
si el perro estaba presentable, ¿no? Todo saludable, gordito, dice que lo vendían a los chifas de Lima. O sea que en los chifas nos dan entonces carne de perro. Y si los perros no eran tan presentables, ¿no? Dice que los regalaban al Parque de las Leyendas para que sea, ¿no? El alimento de los animales que viven allí en el Parque de las Leyendas. Santiago Zabalita no sabe que su perro estaba todo gordito, presentable, pues no, que tranquilamente podía pasar como carne, ¿no? De, no sé, pues de cerdo, ¿no? O de pato, algo así, ¿no? Dice que regresó, pues no, tomó colectivo rumbo, ¿no? A la perrera, ¿no? Y llegó a la perrera, obviamente, ¿no? Con su carnet de periodista, ¿no? Les reclamó, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Se le traen un perro que es de casa, ¿no? Que no era un perro callejero. Así que la gente que trabaja ahí se disculpó, le dijo, ya usted pase, ¿no? Busque a su perro, ¿no? Y lléveselo. Así que Santiago ingresó, pues, ¿no? A buscar a su mascota, ¿no? Pero dice que la perrera era, ¿no? Un tremendo canchón, llenos, ¿no? De especie de jaulas, ¿no? Donde en cada jaula habían dos, tres perros, ¿no? Entonces Zabalita comenzó a buscar a su perro, y justo cuando estaba buscando, dice, ¿no? En una de esas, ¿no? Se choca espalda con espalda, dice, con un señor que trabajaba en la perrera limpiando, ¿no? Esas jaulas. Se chocaron espalda con espalda. Y entonces Zabalita se voltea, se disculpa, pues, ¿no? Y también el otro señor, o sea, el que trabajaba ahí en la perrera, también se voltea, se disculpa también, o sea, se chocaron de casualidad, pues, ¿no? Y entonces lo más interesante, ¿no? Esos dos señores se conocen, se conocen. El otro señor, el que trabajaba limpiando las jaulas, era ya un hombre mayor, un anciano, un moreno, era, dice pues, el negro Ambrosio. Y el negro Ambrosio y Zabalita se conocen de muchos años, porque dice, ¿no? Cuando Zabalita era niño y adolescente, el negro Ambrosio había sido un trabajador de su papá. Era, ¿no? El chofer y guardaespaldas de su padre. Y que Zabalita lo recordaba muy bien, ¿no? Que cuando él era niño, este Ambrosio lo llevaba en el carro del papá al colegio, ¿no? Y también lo recogía. O sea, había sido como su gran amigo, hasta como su papá, ¿no? Y claro, después, ¿no? El negro Ambrosio, pues, no, ya no trabajaba para el padre, así que ahora Zabalita se reencuentra con él después de muchos años que no lo ve, porque Zabalita, ¿no? Se quedó adolescente cuando se retiró de trabajar con el papá, ¿no? El negro Ambrosio, y ahora Zabalita también ya es un hombre mayor, ¿no? Y el negro Ambrosio ya es un viejito, ¿no? Que trabaja ahí en la perrera. Y claro, ¿no? Se saludan, se abrazan, ¿no? O sea, qué casualidad no encontrarse en la perrera. Zabalita le dice, no, al negro Ambrosio, no, si le pueden dar permiso ahí en su trabajo, ¿no? Para, bueno, pues no, mínimo hay que salir a conversar, pues, ¿no? A conversar, ¿no? ¿Qué ha sido de nuestras vidas, ¿no? Bien, jóvenes, ahí termina nuestro ciclo, nuestro curso, ¿ya? Para mí ha sido un gusto compartir horas con ustedes. Eh, obviamente, ¿no? Nos podríamos pasar hablando de estas obras horas y horas, ¿no? Bien. Bueno, yo espero que ustedes estén estudiando como debe ser, ¿no? Que ingresen a San Marcos, que se cumplan sus sueños, ¿no? Lean las memorias de Vargas Llosa para que se inspiren, ¿no? Si se sienten alguna vez tambaleando, ¿no? Todo es posible, ¿ya? Está en sus manos. Bien. Ha sido un gusto. Nos vemos.